Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18. El versículo 30. Amén. Se lee la honra de nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Amén. Amén. Y vamos a estar hablando en esta tarde bajo el tema: un altar en ruinas. Gloria a Dios. Un altar en ruinas. El hombre, amén, fue creado para adorar a Dios. Pero a través del pecado, la desobediencia, el hombre perdió la comunión con Dios. Pero todo ser humano fuimos llamados para adorar a Dios. Amén. Y es por eso que todo ser humano adora algo. Algo tiene que adorar, porque para eso fue hecho, para adorar. Algunos le sirven a Dios, otros le sirven al diablo. Algo se adora siempre. A través Dios, desde el principio, estableció la forma que su pueblo tenía que adorarle. Y Dios estableció altar. ¿Por qué? A través de la desobediencia, Dios buscó la forma siempre de que el hombre pudiese adorarle. Y ordena que el hombre formara un altar para poder adorar a Dios. A través del altar el hombre podía ofrecer sacrificio, tener comunión con Dios y poder adorarle. Amén, aleluya. Amén. Desde el principio Dios estableció el tabernáculo, altar. Había un altar de sacrificios y había un altar de incienso para poder llegar a adorar a Dios. Cuando miramos la historia de Israel, Dios establece desde el principio que la nación de Israel tenía que adorarle en Jerusalén. La nación de Israel no podía hacer sacrificios en otro lugar que no fuera Jerusalén. Eso lo estableció Dios desde el principio. En Deuteronomio 2 está eso, no lo vamos a leer. 5. Dios establece que Él buscó un lugar y tenía que ser Jerusalén. El lugar que yo escogiera, ese será el lugar donde Dios tenía que adorar. Y lo mismo le habla a Salomón cuando construyó el templo, que el lugar de adoración sería Jerusalén. Ahora miramos que a través de la desunión de Israel, cuando las 12 tribus por el pecado de Salomón se dividen, las 10 tribus del norte, bajo el reinado de Jeroboam, como estuvimos hablando en la última predicación, había celos entre ellos. Y ese rey busca forma para que el pueblo no descendiera a Jerusalén a adorar, y trata de construir un altar de adoración en el reino del norte. Dice la palabra que construyó altar en Betel y en Dan, eliminando así el mandato de Dios. Y a través de eso el pueblo fue dejando la verdadera adoración hacia Dios. Aleluya. Ya ellos ya no bajaban a Jerusalén, sino que adoraban en el norte, pero eso no era lo que Dios había establecido. La orden era que todas las tribus tenían que ir a Jerusalén a adorar en el templo de Dios. Y vamos a estar avanzando para que vayamos entendiendo a dónde nos quiere llevar el Señor en su palabra. Porque siempre el enemigo va a buscar formas de quitarnos la verdadera adoración hacia Dios.
Amén. Y miramos que al final al transcurrir el tiempo, la nación del norte se volvió muy idólatra. Y es en este tiempo donde Dios levanta líderes, en un tiempo donde la nación de Israel del norte estaba corrompida, corrupta. No había una adoración hacia Dios como Dios se los había mandado. Ahora bien, cuando meditamos en este pasaje, ¿por qué Elías reconstruyó un altar si no era en ese lugar donde tenía que adorarse a Dios? Si meditamos por qué. Si la adoración tenía que ser en Jerusalén, ¿por qué Elías? Dice la palabra que vuelve a reconstruir el altar que había sido destruido. Pero no era ahí donde tenía que adorarse a Dios. Porque esto simbolizaba algo espiritual. Volver a Dios. No era que ese era el lugar, sino volver a unir las tribus para la adoración hacia Dios. Porque el altar estaba en ruinas en ese tiempo. Este pasaje bíblico simboliza la restauración de la verdadera adoración a Dios. La obediencia y la necesidad de volver a Dios. Y vamos a ir llevando esto porque esto nos va a llevar al tiempo de nosotros también que estamos viviendo. Donde la iglesia hemos dejado la verdadera adoración hacia Dios. Y al igual que el reino del norte decimos adorar a Dios, pero no estamos adorando a Dios de la forma que Él nos demanda. Significa preparar el escenario para que se manifieste el poder de Dios. Y ahí vamos a ver por qué es que en este tiempo también ya no hay poder de Dios. Aleluya. No hay fuego de Dios. Y si analizamos por qué ya no vemos la gloria de Dios, como Israel no miraba la gloria de Dios. Y hubieron muchas veces donde Israel decía, pero ¿dónde está Dios? Aquel que nuestros padres nos contaron. Aquel que hizo grandes milagros. Y muchas veces ellos murmuraron, ¿dónde está ese Dios? Pero ¿sabe por qué Dios no mostraba su gloria? Porque habían dejado la verdadera adoración a ese Dios. Y cuando el pueblo de Dios dejamos la verdadera adoración a ese Dios, no vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Nos vamos a quedar con el deseo, pero no vamos a ver la gloria del Señor. Miramos que lo primero que Elías hace es la reparación del altar. Es bien importante porque vamos a ir llegando más adelante que en cada uno de nosotros hay un altar. Amén. Hay un altar de adoración. Y es posible que ese altar esté destruido. El altar de Jehová había sido abandonado. Y era la consecuencia que Israel estaba atravesando. Porque al abandonar al Señor, al abandonar la verdadera adoración hacia Dios, habrán muchas consecuencias negativas. Israel abandonó la verdadera adoración y comenzó a adorar a los ídolos. Se volvió una nación idólatra. Deuteronomio 32, 16 dice que le despertaron a celos. Hablando de la nación de Israel, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominación. Dice que sacrificaron a los demonios y no a Dios. Miren qué terrible. Al abandonar la verdadera adoración hacia Dios, la persona comienza adorando al diablo, termina adorando al diablo. Así de sencillo. La Biblia es clara.
La Biblia es clara que no podemos servir a dos señores, ¿verdad que no? Amén. O le servimos a Dios o al diablo, una, dos, no hay puntos medios. Israel terminó adorando a los demonios. Sacrificaron a los demonios, sino a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Aleluya. Dice que de la roca que te creó te olvidaste. Ellos olvidaron a Dios. Hermano, ¿cuántos hemos olvidado a Dios? Y vamos a hablar de esto porque muchos hemos olvidado a Dios. Y aunque vamos a la iglesia, hemos abandonado a Dios. Israel decía adorar a Dios, pero no de la forma correcta. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Él nos creó. Amén. Dios nos creó para servirle, para adorarle solamente a Él. Aleluya. Por eso, cuando Cristo en el desierto, Satanás le pide adoración, que yo lo reprendo, dice, no. Escrito está, el Señor adorarás. Y a Él solo servirá. Para eso fuimos creados, toda la creación. Amén. Para adorar solamente a Dios. Amén. Y lo vio. Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos, de sus hijas. Si hay algo que a Dios le enoja cuando lo menospreciamos. Aleluya. Tomamos en poco a Dios. No me importa adorar al Señor, yo puedo ser. Dice que lo provocamos a ira. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar? Reconstruir el altar significa poner a Dios en primer lugar, obedecerle y depender de Él. Cuesta, ¿verdad que sí? No queremos hacerlo. No queremos obedecerle. No queremos depender de Dios. Aleluya. No. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Eso pasaba con Israel. Pero hubo consecuencias acerca de este pueblo por abandonar a Dios. Usted sabe la historia. Dios les envió hambre, sed, calamidad. Amén. Por haber abandonado a Dios. La iglesia, tenemos un mandamiento. Usted sabe cuál es. De amar a Dios, ¿verdad que sí? Amén. El mandamiento es amar a Dios por sobre todas. Con toda esta alma, mente, corazón. Ese es lo que Dios está demandando de su pueblo. Amén. Buscar a Él, dice que sí. Buscar a Dios primeramente. Hoy no. Buscar a Dios primeramente. Hemos dejado la verdadera adoración es al Señor. Elías prepara la base para el sacrificio a Jehová, demostrando la necesidad de limpiar la idolatría del corazón de la nación de Israel. Yo levanto un nombre, amén. En una época donde el pueblo estaba corrompido. El pueblo quería servirle a Baal y quería servirle a Dios. Y por eso Dios los llama. Los llama y los reúne y dice, acérquense. El 21. Elías llama al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Eso es para nosotros también. Amén. ¿Hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaremos divididos entre dos pensamientos? Sirviendo a Dios y sirviendo al mundo, al diablo. No se puede. No se puede. Elías llama al pueblo para que el pueblo tome una decisión. El pueblo tiene que tomar una decisión de servirle a Dios o no servirle.
quiere que le sirvamos a medios. Dios aborrece que estemos entre dos pensamientos. Por eso Dios le dice a una de las iglesias, iglesia Laodicea al final, en Apocalipsis, o eres frío, o eres caliente, pero no seas tibio, porque te voy a vomitar. Es fuerte la palabra de Dios, pero Dios aborrece eso. Dios quiere que seamos de una sola pieza. Aleluya. Hoy no, hoy queremos todo a media. Eso lo aborrece el Señor. Y por eso reúne a la nación. No pueden estar entre dos pensamientos. Si ustedes realmente creen que Jehová es su Dios, síganlo. Y si creen que Baal es Dios, síganlo también, vayan a servir al diablo. Pero no pueden estar entre dos pensamientos. Hermanos, tenemos que tomar una decisión firme. La iglesia tenemos que tomar una decisión firme. Amén. No podemos estar jugando con Dios. Gloria a Dios. Tenemos que tomar una decisión radical. O servir a Dios o no servirle. Amén. Pero Dios aborrece la tibieza. La verdad es que la palabra de Dios es fuerte. Aleluya. Pero desde el principio siempre ha sido así. El pueblo estaba muy corrompido. Y Dios tiene que hablarle fuerte. Y levanta un siervo para que vuelva a reconstruir el altar. Por eso dice, Dios quería limpiarlo de la idolatría del corazón. Su corazón estaba sucio. Este pueblo decía alabar a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Pero su corazón no estaba con Dios. ¿Será que para nosotros es eso también, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? Dios quiere limpiarnos. Amén. Dios quiere que nuestro corazón esté limpio. Ezequiel, el capítulo 36, el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero usted va a decir, pero ahí nosotros no adoramos ídolos. Sí, algo adoramos. Yes. Algo puede ser nuestro ídolo. Claro que sí. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mi precepto y lo pongáis por obras. Gloria a Dios. Hermanos, Dios quiere llenarnos de su presencia. Amén. Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cómo está nuestro altar? Aleluya. Porque el mensaje es que si nuestro altar está derribado, destruido, hay que edificarlo. Amén. No hay forma de llegar a Dios. No hay forma de acercarse a Dios con un altar destruido, con un altar arruinado. Dios estableció el altar como un medio de adoración hacia Él, de comunión con Dios. Amén. Amén. El profeta Elías arregló el altar arruinado. Escuche bien. Arregló el altar arruinado antes de que Dios descendiera fuego. Queremos fuego de Dios. Queremos presencia del Espíritu. Toda la iglesia decimos amén. Aleluya. Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero para poder ser llenos de Dios hay que arreglar primeramente el altar arruinado. Amén. Hay que arreglar
aquellas áreas que están arruinadas. Aleluya. Por eso es que la iglesia en este tiempo no miramos la gloria del Señor. Así es. Amén. Porque muchos altares están arruinados. Elías tenía primeramente que arreglar el altar. Antes de que la nación viera la gloria de Dios, antes de que la nación viera descender el fuego de Dios, tenía que arreglarse el altar. Tenía que arreglarse la comunión con el verdadero Dios. Usted sabe que descendió fuego después de que el altar fue reconstruido. No antes, ¿para qué no? Tiene que reconstruirse el altar para hacer sacrificios a Dios y ver, y así vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Ahí en el mismo capítulo de Reyes, el 18, el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Si Dios nos muestra su gloria, ellos iban a seguir en su estado de ceguedad. Por eso, hermanos, que las almas en este tiempo, muchas personas no van a los caminos de Dios. La iglesia no estamos mostrando lo que somos. En la iglesia tiene que haber fuego de Dios. Amén. Aleluya. Tiene que haber presencia del Espíritu Santo. Amén. Que cuando las vidas que no conocen a Dios lleguen, sientan, amén, que hay algo ahí diferente. Aleluya. Amén. ¿Sabe por qué? Porque mientras no haya fuego de Dios, habrá basura entre las iglesias. Habrá pecado dentro de las iglesias. Habrá idolatría, avaricia, toda clase de suciedad mientras no haya fuego de Dios. Aleluya. Porque es el fuego de Dios. Es el fuego de Dios lo que quema la escoria. Amén. Quema lo sucio. Quema aquello que está contaminado. Cuando descendió fuego de Dios, decollaron, quitaron toda la idolatría. Por eso dice entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los decolló. Hermano, que lo que nos sirve tiene que ser quitado, ¿a que sí? Amén. Aleluya. Estos falsos tuvieron que matarlo para que limpiara la idolatría dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Israel. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Necesitamos el fuego de Dios, pero hay que reconstruir. Hay que edificar nuestro altar. Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Amén. Aleluya. Mire que cuando meditamos el libro de Joel, Dios llama a la nación de Israel, de Judá, a un arrepentimiento. Y Dios llama que ayuno, que se humillen. Y después de que venga eso, dice que haya esa, porque a través de esa humillación, a través de ese quebrantamiento, se comienza a reconstruir el altar. Aleluya. Porque las personas comienzan a buscar a Dios. Y después de eso viene la gloria de Dios. Amén. Por eso dice Joel 2:28, y después de esto, después de que el altar sea reconstruido, después de que la adoración hacia Dios sea reconstruida, derramaré. ¿A que sí? Amén. Derramaré de mi espíritu. Hoy da vergüenza, ¿sí o no? Nos da pena a todos nosotros. Nos avergonzamos cuando nos preguntan cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Casi nadie. ¿Verdad que no? ¿Por qué será? No hay presencia de Dios. No hay, se ha perdido. Se ha perdido
perdido porque hemos perdido la verdadera adoración hacia Dios. Hemos dejado a Dios. Hermano, para ver la gloria de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, comencemos a edificar el altar de Dios. Amén. Dios. Es Él el que bautiza, ¿verdad?, con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Aleluya. Un altar en ruinas indica una vida sin oración ni búsqueda de Dios. Ahí lo vamos a ir llevando ahorita. Cuando no hay deseo de orar, vamos perdiendo el deseo de orar. Oramos tal vez 5 minutos y nos cansamos. No hay deseo también de abrir la Biblia. Solo voy a recibir lo que me dan en la iglesia, pero la Biblia ahí está cerrada todo el día. Nuestro altar está arruinado. Cuando no hay ese ánimo, nuestro altar está en ruinas. No hay deseo de nada. Gloria a Dios, aleluya. Y un altar se arruina por el descuido. Amén. Aleluya. Cuando nos descuidamos, el altar comienza a quedar en ruinas. Y ni cuenta nos damos muchas veces, ya no hay deseo de nada. No hay deseo de orar. No hay deseo de ir a la iglesia. No hay deseo de ayunar. No hay deseo de nada. Porque estamos altares en ruinas. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta 4:14. Gloria a Dios, aleluya. No descuides. Eso es para nosotros. No descuides el don que hay en ti. Dice el 15. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas para tu aprovechamiento. O sea que hay que ocuparnos ¿qué? En Dios. Amén. Hay que ocuparnos en las cosas del Señor. Y hoy no nos estamos ocupando nada de Dios. Cuando tengo tiempo voy a la iglesia. Cuando tengo tiempo oro. No. Estoy ocupado en otras cosas. No tengo tiempo para Dios. Mi altar está en ruinas. Cuando yo no le doy el tiempo a Dios que tengo que darle, tengo un altar en ruinas. Así es. Amén. Así de sencillo. Por eso hay que analizar cómo está nuestro altar. Porque lo que Dios quiere en esta tarde es que edifiquemos nuestro altar. Amén. Aleluya. Por eso hay que tener mucho cuidado. Como le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado. Y de la doctrina persiste en ello. Persistir. Hermano, que no se trata, que lo hemos enseñado siempre. No se trata de decir yo soy un cristiano. No. Dios va a demandar una verdadera adoración conforme su palabra, conforme lo ha establecido. No es a mi forma que yo tengo que adorar a Dios. Hay un orden en todo esto. Amén. Reconstruir el altar incluye arrepentimiento, quitar ídolos, cosas que ocupan el lugar de Dios. Amén. Queremos ver la gloria de Dios, como hablamos. Hay que comenzar. Tiempos duros estamos viviendo, donde la iglesia estamos siendo partícipes de mucho pecado. Estamos embarrados de pecado, sucios de pecado. Y el Señor, como le habló a Israel que salieran de eso, nos llama a nosotros: ¡salgamos de eso! Amén. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo voy a recibir. 2 Corintios 6:17. Lo mismo le habla
en Apocalipsis 18:4, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toqué lo inmundo, para que no recibáis parte de sus plagas. Aleluya. ¿Cómo está nuestro altar? Es tiempo que la iglesia comencemos a darle la verdadera adoración a Dios. Amén. Arreglar el altar indica retornar a la búsqueda de Dios. Con sinceridad, no hipócrita, reparando las áreas de la vida que se han descuidado. Amén. Porque nos hemos descuidado en muchas áreas. Tenemos que comenzar a arreglar esas áreas y darle a Dios toda la adoración. Amén. Aleluya. Eso es. Esto simboliza el altar que Elías reconstruyó, que Israel tenía que volver a la adoración a Dios, arreglar esas áreas, quitar la idolatría. Aleluya. Tenemos que volver al Señor. Hoy muchos tenemos nombre de hermanos, de cristianos de las iglesias de este tiempo, pero con altares arruinados. Así es. ¿Se acuerda del pasaje de Apocalipsis 2, Éfeso? Un altar arruinado. Hemos perdido el primer amor. Cuando un altar está en ruinas, se pierde el deseo. Un altar edificado simboliza una persona ferviente, una persona apasionada. Aleluya. Analicemos cómo está nuestro altar. Amén. ¿Estamos apasionados por Cristo? ¿O solamente adoro a mi forma? ¿Amamos al Señor? Tiene que haber fuego, dice Levítico 6, 13. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. Hermano, ¿y cómo va a haber fuego si el altar está destruido? Si el fuego tiene que estar encendido en ese altar. Amén. Entonces, si el altar está derribado, no hay fuego. No hay fuego, no hay nada. Israel perdió el enfoque. Ellos tenían que ir a adorar al Señor a Jerusalén. Ellos lo hicieron allá en el norte y se volvieron idólatras. Por eso el pasaje usted ya conoce, de Juan 4:23 al 24. Cuando Jesús está con aquella mujer samaritana, créeme, le dice, ¿se acuerda? Créeme, que ni en este monte, porque la mujer era samaritana de Samaria. Samaria era parte del reino del norte, y ellos adoraron en esa parte. Entonces la mujer le dice, mira, mis padres adoraron en este monte, porque hacia ellos adoraron en el norte, no era así, no tenía que ser así, ellos tenían que adorar en el sur. Pero Jesús le dice, créeme, que ni en este monte, ni en Jerusalén. ¿Verdad que sí? Y comienza a decir, viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Dónde? En espíritu y en verdad. En espíritu, está hablando que la adoración tiene que ser de adentro, en espíritu, un espíritu fervoroso. Gloria a Dios. El altar de Dios, el altar de Dios en nuestras vidas es nuestro corazón y nuestra vida misma. Amén. El Salmo 51:17 dice David que los sacrificios de Dios, ¿qué son? Son un corazón contrito y humillado. Esos son los sacrificios de Dios. O sea que cuando un altar está edificado, el sacrificio que le va a dar es un corazón humillado, limpio, un corazón
un corazón limpio, recto hacia Dios. Porque esa es la oración que Dios busca. En Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La verdadera adoración tiene que salir del alma, del corazón. Ahora llevémonos esto. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Está destruido? ¿Realmente le estoy dando una genuina adoración a Dios? Todo esto es una enseñanza, porque cuando Dios establece el tabernáculo, el templo, primeramente tenía que hacer un sacrificio, ¿verdad que sí? Ahora Cristo ya hizo eso por nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Cristo es el sacrificio perfecto. Pero el sacerdote, para lograr llegar a la presencia de Dios, tenía que pasar por una etapa de santidad, de limpieza. Si él entraba sucio allá al lugar santo, ahí nomás moría. Él no podía llegar, para que esa adoración llegara a Dios, al lugar de incienso, al altar de incienso. Él tenía que pasar requisitos de santidad. Amén. No podía llegar sucio a la presencia de Dios. Es lo mismo con nosotros. Ya el altar de la cruz, el sacrificio perfecto de Jesucristo, es el que Dios acepta. Pero para poder llegar a su presencia, tenemos que llegar en santidad, Amén. limpios. Si no, Él no va a aceptar esa adoración. Es lo mismo, porque Dios es santo. Amén. Queremos ver la gloria del Señor y servirle a Dios, pero con corazones sucios es imposible. Dios nos está llamando que nos limpiemos de las contaminaciones de carne y de espíritu, Amén. para poder ver la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto queremos ver la gloria del Señor? Amén. Comencemos a edificar nuestro altar en nuestras vidas, y así vamos a ver la gloria del Señor, hermanos. Aleluya. Un altar en ruinas no sirve para nada. Amén. Hay que comenzar a edificar ese altar. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Y para adelante. Amén. Tratemos, no sé si, mire,